Un saludo para todos. Este es el equipo 1, compuesto por Denis Zapata y Jennifer Amingón Martínez. Estaremos exponiendo el tema 1 de Economía Dominicana, el cual enfatiza sobre los antecedentes de la economía durante el régimen de Boyer. En este trabajo daremos a conocer los parámetros que caracterizaron esta época que fue marcada por una serie de medidas económicas que favorecieron y desplegaron el comercio y la economía de República Dominicana, pero otras trajeron el descontento de la población dominicana. Este tema está desglosado por los cambios durante dicha economía, en el régimen de Boyer, modificaciones en el sistema de producción de la tierra, aparición del campesinado dominicano, el código rural, principales artículos de exportación, el comercio ampliado, la abolición de la esclavitud y medidas impositivas que afectaron dicha economía. Quien les habla, Jennifer Amingón Martínez, y estaré exponiendo como punto número 1 los cambios en la economía durante el régimen de Boyer. Comienzo diciendo que el 9 de febrero de 1822, el presidente de Haití, Boyer, llega a Santo Domingo con la intención de unificar toda la isla bajo su mandato y su régimen, trayendo como consecuencias varias medidas económicas que favorecieron la economía y el comercio del país, pero algunas trajeron el descontento de la población dominicana. La llegada a la isla abrió nuevos canales de comercio de República Dominicana con otros países como Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, rompiendo de esta manera la presión que ejercía España y el monopolio que le tenía España a sus colonias. También derogó varias medidas como imponer impuestos que frenaron el desarrollo del comercio y por ende de dicha economía. Tomó la decisión de abolir la esclavitud, liberando a más de 10.000 esclavos, y juntamente con eso trajo un cambio significativo en el sistema de producción de la tierra, confiscando todas las tierras en manos de la Iglesia Católica y de ateros latifundistas que abandonaron la isla durante la unificación. Estos son los cambios más significativos durante la época. Como segundo punto, les estaré hablando sobre las modificaciones en el sistema de producción de la tierra. De este punto, les puedo decir que Boyer ejerció una ofensiva bastante fuerte con el predominio económico de los ateros y el sistema ganadero extensivo que predominaba en la parte este o española. Creó un cambio radical en el sistema de producción de la tierra, confiscando todas las pertenencias de la Iglesia Católica, principal latifundista de la colonia, y sentando un desarrollo agrícola superior al que existía. Con la intervención haitiana, el modo de producción se hizo más dominante. Esto surgió a partir de la abolición de la esclavitud, la entrega de tierras a los desposeídos, trayendo como consecuencia el desarrollo de la agricultura, la liquidación de las rentas feudales y la limitación de poder político y social de los ateros. En la parte este tuvo como propósito la repartición de tierra y la eliminación de terrenos comuneros, que afectó a grandes propietarios como las iglesias, que parte de sus tierras fueron repartidas entre los campesinos. No obstante, los ateros continuaron presionando a Boyer y lograron que descontinuara la repartición de tierra y que llegara con ellos a una alianza, por lo que el código fracasó. Como tercer punto tenemos la abolición de la esclavitud. Esta fue una de las medidas que tomó Boyer cuando estaba en el mando. Es una de las medidas que marcaron grandemente esta época, puesto que Boyer irrumpió en la isla con 2 ejércitos para unificarla bajo el régimen de Haití. Haití, quien fue constituida república el 1 de enero de 1804.
En ambos casos, los generales aplicaron los principios de libertad, fraternidad e igualdad, sin cambiar ni afectar la estructura de producción agraria. Esto marcó la diferencia y la realidad a la clase que ejercía en todo este tiempo como la dominante. Como cuarto punto tenemos los principales artículos de exportación. De este punto se puede decir que la exportación surge producto a la unificación de la isla, puesto que con esta unificación, como una de las medidas o producto o consecuencia de estas medidas económicas, surge un comercio ampliado que permite que Santo Domingo, que la isla tenga un libre comercio y se abra a nuevos mercados, rompiendo de esta manera con el monopolio que les tenía puesto España de no comercializar con ningún otro mercado, el monopolio que le tenía España a sus colonias, abriéndose a nuevos mercados como Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, exportando productos como madera, tabaco, cacao, algodón, caña, café, miel, cuero, ganado, azúcar y otros frutos menores. Este comercio obviamente incentiva el desarrollo de la economía y abre al país a nuevo comercio y a un desarrollo pues económico evidente. Existían los comerciantes mayoristas, que eran estos comerciantes que tenían convenio con Europa o con Estados Unidos, que esperaban la mercancía pues de estos países y ellos la vendían a los comerciantes detallistas o minoristas, que estos eran los que tenían los contratos y el convenio con el pueblo, ya que era quien les vendía el pueblo. Había una especie de comercio desigual entre los comerciantes mayoristas con las casas productoras que le enviaban la mercancía de Europa y de Estados Unidos, y a su vez estos comerciantes mayoristas con los minoristas, que eran los que vendían al detalle. Hasta aquí llega la intervención mía de los primeros 4 puntos del tema. Le doy paso a mi compañero Denis, que les va a hablar sobre los últimos 4 puntos del tema, y seguidamente dará las conclusiones del trabajo grupal. Muy buenas tardes. Estamos tratando el tema de la economía dominicana, los estudiantes de la contabilidad de la Universidad de UPI. Y mi nombre es Denis Zapata. Queremos hablarles respecto a lo que se refiere el Código Rural. Cuando hablamos del Código Rural, que nace el día 6 de mayo de 1826, se formó un vigor de código de sistema para poder trabajar con los trabajadores y los campesinos dominicanos y haitianos. Entonces, cuando se trabajaba con este sistema, afectó de una manera fuerte a los empresarios, a la parte política, para poder velar por los empleados y los trabajadores, de que cumplan sus horarios, pero también la protección del trabajo y su labor de lo que ellos pudieron plantear. Que pudieran también trabajar y construir las carreteras y los caminos y que se cumplieran. Para eso estaban también la seguridad de los que hacían cumplir periódicamente lo que se llama el labor y el trabajo de la seguridad, para anunciarle e informarle a ver si se cumplen los
reglamento del Código Rural a través de Boyer. El comercio ampliado, este crecimiento dio manifiesto en grandes comerciantes, grandes y pequeños, y los patentes de ellos fueron, se miraban de 23,385, y habían grandes y pequeños comerciantes que adquirieron su patente para poder hacer sus operaciones, su trabajo de venta y negocio entre haitianos y dominicanos, para importar y negociar entre los negocios internacionales y en los países donde podían ellos transportar y comprar y también vender sus comercios de Europa y la parte de Norteamérica. Entonces, en esta clase de productos de trabajo que presentaban, en esos tiempos grandes comerciantes se dedicaban a varias cosas de lo que le producía en el comercio en ese momento con ese patente que le habían producido a su favor para negociar en Norteamérica entre la madera y cacao y varias clases de negocios de otros países, que eso les pudo favorecer a través de las reglas de esos tiempos que podían negociar internacionalmente. En el 1844 comenzaron a ejercer ese código, que todos esos fueron parte de Boyer a través de ese código rural que les pudo ayudar. La aparición del campesinado dominicano. Ese sistema de producción de tierras fue implementado por Boyer en esa época, que habían esparcido muchísimos de dominicanos que fueron a Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Venezuela. Y entonces las tierras fueron repartidas para las iglesias, para trabajar en los proyectos de las cosas de los templos, y también a los campesinos que fueron esclavos trabajando ahí. Entonces se rompe ese yugo durante tantos años y comenzaron a tener ya como propietarios de terrenos durante habitantes, que lo que había en esa época como 100,000 habitantes. Entonces las tierras que estaban esparcidas se le entregó. Ahora, hay otro punto que quiero tratarlo respecto a el desarrollo que benefició mucho a la economía de esa época. La impositiva que afectó la economía. A pesar de todas las cosas que se tomaron estas medidas, hubieron dos que afectó fuertemente la economía, que fue primeramente lo que habla de la Código Rural, que fueron favoreciendo a los empleados y la separación entre empleados, trabajadores o esclavos con los que eran empresarios. Y entonces eso afectó fuertemente cuando nace esa parte, afectó en República Dominicana y en Haití. A pesar de eso, también está lo que se refiere a los impuestos. Eso también afectó la economía, pero el objetivo de Boyer era por pagar una deuda de Francia, que estaba un acuerdo de pago por 5 años. Entonces eso fue el objetivo, de darle la tierra, y tenían que pagar impuestos por ella o por las cosechas y la venta que podían negociar. Ahí entonces comenzó a afectar fuertemente. ¿Qué aprendemos de estos puntos que hemos estado tratando en esta exposición? Es que las cosas de la economía siempre han buscado una manera de solucionar, aunque lo han visto de una manera como separada, pero ha sido una idea que le ha sido favorecida más adelante para el de pocos recursos, como empleados, esclavos, aunque las empresas o mini empresas le ha afectado, pero para la sociedad humana le ha sido favorecida. Ahora, quizás los comercios, el negocio que ha traído la economía, el crecimiento, ha tenido sus dificultades, pero también ha traído buenos resultados. Eso ha sido la parte que nos ha tocado explicar en esta final
exposición de nuestro grupo 1 y hasta aquí ha sido mi exposición de hoy.